por favor, y abrir su Biblia en el Salmo 100, un salmo de alabanza. ¿Ya lo tiene? El Salmo 100 dice, cantad, ¿cómo? Cantad, ¿cómo? Alegres, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. 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 Bendecir su nombre porque Él es bueno. Entrar por esas puertas de la casa de Dios con regocijo, con alegría, con acción de gracias. ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Por esa razón el profeta Habacuc, aun cuando veía un panorama tan triste económicamente, moralmente, él levantaba su mirada al Señor y decía que aunque la situación se viera por muy negra a los ojos humanos, con todo él se gozaría en Jehová, porque él entendía esto, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Usted puede decir lo mismo? Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y yo con todo me gozaré. ¿Puede decir eso? Levanta sus manos y di, Señor, con todo me gozaré, con todo me gozaré, a pesar de todo yo me gozaré, porque tú eres mi gozo, porque tú eres mi esperanza. Porque tú eres mi alegría, porque tú eres mi Dios, mi Salvador. Contigo, Señor, yo estoy seguro. Cerca de ti yo estoy seguro. Yo soy oveja de tu prado, soy tu pueblo. Y por eso cantaré con alegría, y por eso cantaré con gozo. No por lo que mis ojos me dicen, porque el justo no vive por la vista, sino por la fe. La fe en el Hijo de Dios que nos salvó, que nos llamó para ser un pueblo que le alaba, que le honra, que le canta. Dice el Salmo 105, cantadle una vez más, cantadle salmos con alegría, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Salvación me has regalado, hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús.
Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Aunque en ti me has ayudado, tu salvación me has regalado.
Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas, defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste alas de águila. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas, defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste en alas de águila, defensor de los débiles, nuestro consolador. Tú nos levantaste en alas de águila. El Señor, defensor de los débiles. Yo soy un débil, Señor, y me gloriaré más bien en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces Él es fuerte. Porque cuando soy débil, me humillo delante de Él. Reconozco que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Señor, cuando soy débil, reconozco tu grandeza. Cuando soy débil, reconozco que tú eres el Dios de toda gracia. Cuando soy débil, reconozco que eres el Señor creador del universo. Por eso, Señor, por eso estamos aquí, una congregación de débiles, pero fuertes en nuestro Señor, en el infinito Dios, el que nunca falla, el que no desmaya, el grande, el poderoso. Tú eres, Señor, tú eres ese Dios, y yo confío en ti. Mi esperanza está puesta en ti y solo en ti, porque de ti viene mi socorro, mi ayuda. En ti puedo tener paz. En ti puedo tener paz. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca
sin importar lo que soy, digno de gloria eres tú, por siempre y siempre. Toma mi vida, te pertenece. Quiero ser para ti, sin ti no puedo vivir. Toma mi vida, toma mi vida, te pertenece. Yo quiero ser para ti, sin ti no puedo vivir. Dile una vez más, toma mi vida, aquí está Jesús. Toma mi vida, yo soy para ti, te pertenece, soy tuyo, Jesús. Quiero ser para ti, sin ti no puedo vivir. Quiero ser para ti, quiero ser para ti, sin ti no puedo vivir. Quiero ser para ti, sin ti no puedo vivir. Termina este tiempo diciéndole una vez más, quiero ser para ti, quiero ser para ti, sin ti no puedo vivir. Como un pámpano que permanece pegado a la vid, quiero llevar así fruto en ti. Quiero permanecer en ti, permanecer en tus palabras, permanecer en tu amor, permanecer en la esperanza tan grande que tengo en ti. Quiero ser para ti, sin ti no puedo vivir. Quiero ser para ti, quiero ser para ti, solo para ti. Sin ti no puedo vivir. Quiero ser para ti, Jesús. Quiero ser para ti, sin ti no puedo vivir. Amén. Sin ti no puedo vivir, Jesús. Sin ti no podemos vivir. Eres Sí, todo Señor. y el todo en nosotros, Sí, Señor. Jesús. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos permites alabarte y adorarte. Gracias, Señor. Amén. Amén, mis hermanos. Pueden tomar su lugar. Un aplauso al Señor.
¿Cómo se encuentran? Bien, qué bueno. Gracias a Dios que hoy nos da la oportunidad de estar nuevamente aquí, reunidos en su nombre para pues venir a recibir esa palabra que nos guía en todo momento. Y qué bueno que hoy tenemos esa oportunidad de seguir participando en estas reuniones que son convocadas por nuestro Señor. Y gracias a Él todavía tenemos la oportunidad de podernos reunirnos todos juntos en armonía. Y bueno, aprovechar esos tiempos en que el Señor nos convoca para poder hablar a nuestros corazones y pues ponga su corazón dispuesto a Él. Amén. Bien, pues queremos saludarles y también saludar a los que nos siguen a través de nuestras transmisiones, enviarles un caluroso saludo en donde quiera que estén. Si hoy no tuvieron la oportunidad de estar aquí con nosotros, pues bueno, esperemos que estés disfrutando de esa transmisión, de este tiempo de alabanza por el cual acabamos de pasar todos, ¿verdad? Aquí de manera presencial y esperando también usted lo haya gozado a la distancia y pues que se encuentre bien en todo momento y también pues poniendo su corazón dispuesto para recibir la palabra del Señor y que pues pueda ser bendecido usted, su familia y pues con quien usted se encuentre en compañía. Queremos también saludar a los que nos acompañan de primera vez aquí en la iglesia, si puede levantar su mano para conocerle, darle la bienvenida. ¿Alguien nos acompaña de primera vez que levante su mano? Bueno, pues creo que nadie. Bien, pues vamos a pasar a nuestros anuncios, hermanos, recordarles de nuestras redes sociales, pedirles que pues estén visitando estas redes sociales, que estén accesando a ellas en estas redes sociales como es la de Facebook y la del canal de YouTube. Pues bueno, por ahí usted se puede encontrar el recurso más valioso que podemos tener del Señor, que es su palabra. Le invitamos para que usted pueda accesar a ellas, para que en estos medios usted también pueda compartir de la palabra del Señor aquel que usted que nace en su corazón compartirle. Usted sabe cómo manejar estas redes sociales, se puede compartir desde ese sitio hasta pues los dispositivos a los que usted quiere que llegue este mensaje del Señor. Pues hágalo, de seguro va a llevar bendición a la vida de esta persona que reciba ese mensaje, y también invitarles para que ustedes estén atentos a las redes sociales de Facebook, pues a través de ellos estaremos dando algunas notificaciones y avisos que tienen que ver con las actividades de aquí de la iglesia. Entonces, lo invitamos para que usted pueda accesar y pues que también disfrute estos medios de Internet para poder seguir fortaleciéndose en el Señor. Queremos también agradecerle porque pues usted, con el favor de Dios y lo que Dios ha puesto en su corazón, se ha mantenido fiel en la obra del Señor, sembrando para su obra, depositando sus diezmos y sus ofrendas, darle las gracias por su fidelidad, pero sobre todo darle las gracias a Dios, que Él es quien se ha mantenido fiel en nuestras vidas y quien cada día está proveyendo, está supliendo a nuestras necesidades. El Señor las conoce la necesidad que hay en cada uno de ustedes, y en el Señor está tender su mano para seguir supliendo. Y qué mejor que nosotros también, con un corazón lleno de alegría y de gozo, podamos compartir lo que el Señor nos da, devolverle a Él para su obra, y que podamos seguir participando todos juntos en esto que el Señor tiene para nosotros, como lo es su iglesia, como lo es su obra. Bien, también recordarles de la reunión de los jueves. Como usted sabe, tenemos una reunión en este día jueves a las 8 de la noche. Lo invitamos para que haga un esfuerzo y pueda asistir. La verdad es que hemos tenido pues todos en la iglesia respuesta a este llamado de los jueves. Como decía
el jueves pasado mi hermano Ricardo, que ya los jueves también parecen domingo, ¿verdad? Por la cantidad de hermanos que han estado asistiendo, y la verdad que es un gozo, que es una alegría, sobre todo porque esto es responder a un llamado del Señor, no responder quizás a la invitación del que hace el anuncio, sino es una respuesta a lo que el Señor pone en nuestras vidas y la oportunidad que nos da de poder tener estas reuniones, como ya le decía, para poder recibir esa palabra que bendice nuestros corazones, y es la oportunidad que tenemos, ¿verdad?, para seguir conociendo al Señor, para seguir siendo instruidos en su palabra, independientemente de que cada uno en casa también está en la lectura, pero también a esto nos manda el Señor, a reunirnos juntos, a reunirnos todos para escuchar de su palabra y todos formar lo que es el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Pues hermanos, también comentarles del taller Conversación Apacible. El jueves pasado habíamos anunciado la suspensión de este taller o la reprogramación. Como usted sabe, lo teníamos para el sábado, el día de ayer, pero bueno, por las inclemencias por ahí se decidió reprogramarlo para el día 19, pero bueno, hoy les comunicamos que se estará nuevamente reprogramando. El taller se llevará hasta el día 26 de marzo, para que lo anote, lo tenga ahí en cuenta. Taller de Conversación Apacible, 26 de marzo, 9:45 de la mañana. Por aquí le esperamos en ese día. Bien, hermanos, pues son todos nuestros anuncios. Vamos a dar paso a las peticiones de oración. Vamos a orar por los hermanos que hoy, bueno, pues están por aquí en lista, hermanos que están atravesando por algunos problemas de salud. Quizás usted vea, pues que a veces la lista es muy repetitiva, ¿no? Y alguien ha de decir, bueno, pues este hermano, pues ya tiene varias semanas, ¿no?, que se está orando por él. Pero no importa, mire, el Señor es quien tiene el control de todas estas cosas en sus manos. A lo que nosotros nos corresponde como iglesia es seguir orando sin cesar, poniendo la vida de todas estas personas en sus manos. Amén. Entonces vamos a orar por el señor Fausto Atilano, por el hermano Francisco Muñoz, orar por su vida, por su salud, y también orar por su familia, por situaciones que ellos están atravesando. Miguel Onésimo, por Fernando Cortés, Eloísa Montes, Elizabeth Tejeda, Laura Toledo, Pati Rodríguez, Sixto Villar, la hermana Eliberia, Paulino Jácome, en gratitud porque el Señor ha sanado su vida, está en recuperación, y por Lucina Rosendo, por fortaleza en el Señor. Bien, acompáñeme, oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo en el que pues, nos da la oportunidad, Señor, de venir rendidos a ti. Reconocemos, Padre, que es en tus manos en donde nuestras vidas se verán fortalecidas. Reconocemos, Padre bendito, que necesitamos depender de ti cada día, Señor. No propiamente, Señor, buscando un beneficio por lo que sabemos que tú eres capaz de hacer, sino porque en ti podemos encontrar el descanso bajo cualquier circunstancia en que nos encontremos, Señor. Y hoy ponemos en tus manos la vida de estos hombres, de estas mujeres, de nuestros hermanos, para que tú sigas fortaleciendo sus corazones, para que tú sigas alentando sus vidas a seguir adelante, Señor, poniendo su mirada en ti, Padre bendito, poniendo su mirada en tu gloria, en tu amor, en tu cuidado, en tu protección. Y te pedimos gracias, Señor, para nuestras vidas, para que sea en tu gracia en la que nos bastemos para seguir adelante, Señor, siempre de tu mano, Padre mío. Bendíceles, tómales en tus manos, Padre. Llénanos de tu gracia y de tu amor cada día. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén.
Buenos días. Vamos a la Biblia, por favor, a la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 20. 14, 20. Dice lo siguiente: hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Amén, amén, amén. Mire, lo que vamos a hablar hoy es una doctrina relevante para nosotros como congregación. Aquí en estos versículos Pablo da lo que podríamos llamar las pautas generales para el desarrollo de las asambleas cristianas. Pero mire, uno de los grandes problemas que existía en la iglesia cristiana de Corinto, ahí del siglo I, era precisamente la falta de orden durante sus reuniones. Los hermanos llegaban, por ejemplo, el domingo a la reunión, y entre ellos había rivalidad de dones, de habilidades, competían para ver quién se veía más espiritual, quién hablaba en más lenguas, quién profetizaba más rápido, quién daba una palabra más pronto que el otro. Los hermanos de Corinto llegaban a la reunión, competían entre ellos. Ellos querían llamar la atención, centrar la atención de los demás sobre su propia persona. Había como una especie de anhelo, pues, de querer parecer espirituales entre ellos. Entonces hacían toda aquella actividad que a su propio parecer, que a su propio entendimiento, esto podría ser como espiritual y agradable a Dios. Sin embargo, la triste realidad es que estos hermanos de la iglesia de Corinto eran totalmente carnales, egoístas e inmaduros, porque ellos pensaban que todos los demás hermanos y que la reunión estaba hecha para ellos, y no al revés. En lugar de llegar a la congregación pensando en que nosotros, cada uno de nosotros somos periféricos a la reunión y estamos aquí en función de bendecir a mis hermanos, pero no al revés. No es como que los hermanos llegan para ver cómo me bendicen a mí. Sin embargo, esta era la perspectiva totalmente egocéntrica y egoísta bajo la cual los hermanos de Corinto llegaban a sus reuniones dominicales. Pero mire, este problema, que es notorio, es evidente en la iglesia de Corinto, la realidad, pues uno puede estar pensando, bueno, pero eso pasó hace muchos años y pasó en esa iglesia. No, la realidad es que los problemas de falta de orden y de organización dentro de las asambleas cristianas se ha padecido a lo largo de toda la era cristiana. En todo el cristianismo, en todos los países y en todas las épocas. Hay muchas iglesias, hermanos, que tienen serios problemas simplemente porque ignoran la doctrina bíblica respecto a cómo se debe desarrollar una reunión cristiana. Por eso nos vamos a topar, si es que no sé cuál sea su experiencia, pero se puede usted topar, o ya se topó quizás con reuniones donde prevalece el desorden, donde usted puede llegar a una
congregación y está todo desorganizado, no se sabe qué va primero, qué va después, por qué hacen esto, por qué hacen aquello. Hay una anarquía en el sentido de que no hay clara una identificación de la autoridad dentro de la iglesia, de modo que la gente tiene la libertad de hacer exactamente lo que quiera. Y mire, uno puede pensar, pero ¿cómo ocurre eso, pastor? ¿No? Tan sencillo como si alguien fuera de orden, en medio de una predicación se levanta, viene y da una palabra profética y desplaza al predicador. Por ejemplo, eso es un acto de anarquía, donde, oye, ¿y quién es la autoridad? ¿Quién sabe? Todos pueden agarrar el micrófono, todos pueden suspender la reunión, todos en medio de la alabanza pueden decir, hey, yo tengo una palabra de Dios y a parar todo, ¿no? Eso es desorden, eso es anarquía, eso es falta de organización. O de repente hermanos que en la congregación están completamente fuera de sí, desbordados emocionalmente. Y una cosa es que, mire, Dios puede quebrantar a toda la asamblea si así quiere. Pero otra cosa es que todos estemos en un desbordamiento emocional tal que interrumpimos la paz o la adoración o la oración del que está al lado mío. Por eso le digo, este problema de la falta de orden, la falta de organización en la iglesia de Corinto no era exclusiva de ellos y no era exclusiva del siglo I. Se ha padecido a lo largo de toda la historia en muchas iglesias. Entonces nos podemos topar con organizaciones o con reuniones que no edifican a nadie, donde la gente puede llegar y regresar a su casa sintiéndose como, ay, qué extraño, como que yo venía con necesidad de Dios, pero me estoy regresando peor de como llegué. Y eso sería una cosa muy triste, que alguien no se regrese a casa en un estado espiritual mejor del que llegó. Entonces, vemos toda esta problemática, hermanos, se debe a que se ignora la doctrina bíblica respecto al desarrollo de las reuniones. Uno como cristiano debe tener claro a qué venimos a la iglesia. ¿A qué venimos? Y mire, yo voy a hacer esta pregunta, hermanos. Y no vamos a pasar papel ni pluma, no se preocupe. Los edecanes no tienen papel ni pluma. Pero, ¿a qué venimos a la iglesia? Conteste ahí en el papel de su mente, ¿a qué venimos a la iglesia? ¿Cuál es la razón por la cual usted viene a la iglesia? Contéstese a sí mismo. ¿Por qué vengo a la iglesia? Obviamente venimos porque es un mandato de Dios. El día del Señor es un día santo, es un día sagrado, es un día apartado. Dentro de todas las actividades que hacemos en la semana, el día del Señor es el día de Él y no hay actividad deportiva, no hay spa, no debe haber absolutamente nada que nos estorbe de venir a adorar a Dios. Nada. Venimos por un mandato divino, pero ¿a qué venimos? Venimos, hermanos, a edificar al prójimo y a ser edificados. Esa es la razón por la cual todos asistimos a la iglesia. Usted no viene aquí para ser molestado en su espíritu. Usted viene aquí para ser edificado espiritualmente. Pero no solo viene para ser edificado, sino que usted también debe venir consciente de que su presencia aquí debe ser tal que usted bendiga al prójimo. Entonces ya vamos más allá. Esto nos habla de venir con una responsabilidad mutua. Yo vengo a recibir de Dios, a conocer más de Dios, a ser bendecido espiritualmente, porque soy confrontado con la predicación, porque conozco algo nuevo de Dios, hay revelación para mi vida, el Espíritu Santo me quebranta, lo que sea, pero también yo tengo que venir a edificar a mi prójimo. ¿A cuál? A todos los demás de la asamblea, hermanos. Obviamente edificamos y somos edificados por medio de la adoración a Dios, la actitud que tomamos cuando estamos alabando al Señor, la actitud con la que llegamos a la iglesia bendice al otro. Edificamos y somos edificados por medio de oír la palabra de Dios. Cuando escuchamos el mensaje, el sermón, el Espíritu Santo va a hablar a nuestro corazón, cosas muy particulares. Entonces nos sentimos como que cuidados por Dios, pero también expuestos delante de Dios, ante quien no podemos ocultarle nada. Somos edificados también por medio de la operación de los dones espirituales y de la actitud
amorosa de cada hermano que viene a la iglesia. Pero venimos para edificar y para ser edificados. Y esa edificación ocurre por la adoración, por el oír la palabra de Dios y por la actitud amorosa que todos debemos traer cuando llegamos a esta iglesia, hermanos. Cuando llegamos a la casa de Dios. Todas, a últimas podemos decir, hermanos, a últimas, toda actividad que ocurre dentro de una reunión cristiana, toda actividad debe tener como propósito último que la gente que llegue aquí reconozca, exclame o declare que verdaderamente Dios está en medio de nosotros. Si algo vamos a hacer en la congregación, debe tener ese objetivo último, que todos podamos reconocernos que definitivamente Dios está entre nosotros. Y que si viene una persona nueva y nos visita en la asamblea, esa persona se vaya de aquí diciendo, no, verdaderamente Dios está entre estos aleluyas. Dios está ahí con ellos. Pero obviamente para que esto ocurra, para que edifiquemos y seamos edificados, para que toda la gente, ya sea hermanos o ya sean inconversos, que vengan a la congregación, terminen reconociendo que Dios está entre nosotros, para eso necesitamos que todo ocurra con un orden, hermanos. Las cosas que hay en la asamblea, toda actividad, todo ministerio debe ocurrir con un orden y con un ánimo de edificación. No hay otra manera, hermanos, en que esta cosa pueda ocurrir. Por eso Pablo, fíjense, sabiendo que en la iglesia de Corinto había tanto relajo, tanto desorden, y hasta cierto punto brotes de anarquía, donde cada quien hacía lo que bien le parecía durante las reuniones, Pablo les amonesta y le dice, hermanos, ¿no? Con cariño, hermanos, por favor, no sean niños en el modo de pensar. No sean niños en el modo de pensar, sino que sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Pablo les está animando a todos los hermanos que llegaban el domingo a la asamblea o a la reunión de jóvenes o a la reunión de niños, llegan como niños, obvio, ¿no? No se le puede decir al niño, no, usted compórtese como adulto. No, la reunión de niños es diferente. Pero yo hablo acá, Pablo está dirigiendo esto a las reuniones generales. Y le dice, ¿saben qué? No lleguen a la reunión y sean como niños en su forma de pensar. Yo le pregunto, hermanos, ¿cuál es una característica típica o común de los niños? ¿Qué piensa usted que es una característica? ¿Cuántos han tenido un niño en casa por más de un día? Exacto, es lo que yo imaginé, nadie. Justo lo que pensaba, que nadie. Todos hemos tenido niños, o porque tienes hijos, o tienes sobrinos. O algunos se acuerdan de la infancia, digo, para algunos es un evento muy lejano, pero todos fuimos niños. Y un rasgo muy característico de los niños es la inmadurez. La inmadurez. Ahora, ¿qué es la inmadurez? Mire, el diccionario dice que la inmadurez es la falta de un estado de desarrollo adecuado para ser útil o funcionar. Es la falta de un estado de desarrollo adecuado para ser útil o funcionar. También es la falta de una capacidad mental propia de una persona adulta. Eso es lo que el diccionario define como la inmadurez. Es decir, los creyentes, los hermanos de la iglesia de Corinto, eran tales, fíjense, eran tales que todavía no podían ser usados por Dios para edificar a los demás. Todavía, a pesar del tiempo que ellos tenían en el Evangelio, todavía Dios no los podía usar para que fueran de bendición al prójimo. Y oiga, esto es una cosa muy triste, porque Dios nos salvó con un propósito. Y si tenemos propósito es porque somos útiles. Todos tenemos el potencial de ser útiles en la mano de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Si no fuera, si del Señor salvara a alguien y dijera, no, este es estéril absoluto, inocuo y inservible, no, pues ya tráiganselo al cielo a lavar. Pero el Señor nos deja aquí después de la salvación porque somos útiles a su propósito. Entonces Pablo dice, oye, ustedes son niños
en el sentido de que ustedes llegan a la reunión y Dios no los puede usar. Qué tristeza tan grande que uno sea tan inmaduro que Dios no me pueda utilizar para bendecir a mi prójimo. Y mira, hermanos, no estamos hablando de predicar ni de dar profecía, Estamos hablando de las actitudes más básicas con las que un creyente puede llegar a su congregación y ser herramienta útil en las manos de Dios para bendecir a otro. Pero esos hermanos de Corinto no eran útiles para edificar. No eran útiles tampoco para llevar el evangelio a los perdidos. Dios, ¿a quién utiliza para la evangelización del mundo? ¿A los ángeles o a los hombres? A los hombres. Pero cuando los hombres son niños, quiere decir entonces que no están en un estado de desarrollo adecuado para funcionar o para ser útiles al evangelio. Es decir, no tienen la capacidad de testificar de Cristo, ni con su propia vida, ni con sus palabras. Triste caso, ¿no cree? Esos hermanos de Corinto. Tremendo, ¿no? No eran útiles en las manos de Dios. Estos hermanos llegaban y se comportaban de una manera insensata, como niños en la iglesia. Hacían cosas absurdas, como, oye hermano, ¿por qué hace eso? No sé, pero me agrada. ¿No? Fíjate. No sé, pero me agrada, pero me gusta. Para los que tenemos hijos, y para los que nuestros hijos todavía están muy chiquitos, nos queda muy claro cómo los niños se pueden comportar en una casa, haciendo cosas totalmente. ¿Pero por qué metiste el teléfono al vaso con agua? No sé, papá, quería ver qué pasaba. Son cosas absurdas, está de acuerdo, un adulto no lo va a hacer, pero un niño es capaz de hacer esas cosas. Mi amor, ¿pero por qué revolviste el café con la mayonesa? No sé, papi, quería que fuera cambiarle el color, pero sigue sabiendo mayonesa, ¿no? Por ejemplo. Mi amor, pero un bote de 5 litros. Entonces los niños así se comportan, hermanos. No son controlados, no tienen dominio propio, explotan con facilidad. Y uno les dice inmediatamente, ya están llorando, ya están berrinchando, pero tranquilo, yo solo te dije que no. No, pero ¿para qué me dijiste que no? Y ahí están. Por favor, controla tus emociones. No, son desbordados emocionalmente también. No son estables, los niños no son estables para nada. Pronto brotan en histeria, en llanto, en gritería. Ahora imagínense esto, traspólelo a la congregación. Un hermano que aquí se comporta emocionalmente estable, ¿no? Es que Dios me habló y entonces lo perdemos. Lo perdemos. Déjenme que Dios está tratando conmigo. Y, no, por ejemplo. Es que me dijeron que no me sentara ahí, entonces ya está con cara, ya está así todo. No. Pero hermano, tranquilo, no, yo me quería sentar de este lado, ¿no? Es que yo siento que en la izquierda no me va a dar buena suerte. El hermano es supersticioso. Y así, ¿qué más podemos decir de los niños? Los niños no tienen criterio, no tienen discernimiento, hermanos. No tienen criterio, no tienen una madurez de juicio. Las conclusiones a las que puede llegar un niño para un adulto pueden ser desquiciantes. Hacen cosas inapropiadas, dicen cosas inapropiadas. ¿No les ha tocado estar con un niño pero ¿por qué dijiste eso, mi amor? Son cosas que competen a la familia. Ay, papi, pero bueno, yo no pensé que eso fuera tan, ¿no? Así son los niños. Pero Pablo, fíjense, está diciendo, oigan, ustedes llegan a la congregación y por Dios, su comportamiento es como muy infantil, muy de niños. Son imprudentes, hacen cosas inadecuadas, son carnales, son egoístas, solo están pensando en sí mismos. No escuchan a nadie más que a su propia voz interior. Es la única que logran escuchar. Y Pablo les dice, no, hermanos, no sean así. Pero eso sí, fíjese, en cuanto a la maldad, en cuanto al pecado, en cuanto a la malicia, no, ahí sí somos adultos. No vamos a estar jugando con aquí fornicación, adulterio, cosas serias. Ahí sí, fíjese.
Niños en el modo de pensar, pero adultos en la malicia. Es como, qué chistoso, ¿no? Como alguien ha dicho, estos hermanos prácticamente mostraban todas las manifestaciones de la carne. Casi todas las manifestaciones de la carnalidad se los podríamos observar a los hermanos de esta iglesia. Gálatas 5, del 19 al 21 menciona estas manifestaciones y dice que son adulterio, fornicación, inmundicia. Es decir, estos pecados por ahí estaban brotando en algunos, no en todos, pero en alguno que otro hermano de repente brotaban estos pecados. Lascivias, idolatrías. Obviamente no idolatrías a imágenes o cosas así, pero a veces tenemos ídolos personales, ¿no? Nuestro propio gusto, cosas que para nosotros son más importantes que Dios, eso es idolatría. Pero practicaban hechicerías, tenían enemistades, pleitos, llegaban a la congregación y uno contra otro y ahí se estaban rivalizando, celos entre los hermanos, iras, es decir, pérdida de dominio propio, pérdida de control, contiendas, peleas, disensiones, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Todas estas son las manifestaciones de la carne. Los hermanos de la iglesia en cuanto a la malicia manifestaban muchas de estas cosas, hermanos. Obviamente no todas, pero muchas las manifestaban. Y había poco fruto del Espíritu Santo entre los hermanos de Corinto. Había poco amor, esto está mostrado en Gálatas 5, 22, 23. Pero había poco amor, había poco gozo, poco amor al prójimo, poca vocación de servicio, poca vocación de sacrificio. No había suficiente gozo en los hermanos que llegaban a la iglesia. No había paz, no había paciencia entre ellos. No había benignidad, es decir, actos de bondad en beneficio del prójimo. No había bondad, no había fe, no había mansedumbre, no había templanza. Llegaban a las reuniones y era una cosa pues muy desagradable, ¿no? Para muchos de ellos. Tan desagradable era que por esa razón un grupo de hermanos le escribe una carta a Pablo y dice, oye Pablo, es que todo esto está pasando en las reuniones, es una cosa de locos. Por favor, ven y oriéntanos, ¿no? ¿Esto es así? Porque si es así, pues lo aguantamos, ¿no? Prácticamente están diciendo a los hermanos. Pero mire, toda reunión cristiana donde los hermanos piensan y se comportan como niños, no va a ser de bendición para nadie. Si nosotros llegamos a una asamblea y permitimos el brote de manifestación infantil, inmadura, en los hermanos de la iglesia, al final del día no va a ser de bendición, hermanos. Para nadie va a ser de bendición. Cuando la gente llega a una congregación interesado o pensando únicamente en su propio beneficio, lo que a él le gusta, en lo que él prefiere, en lo que él quiere, en lo que es de su propio provecho. Cuando los hermanos llegan y anteponen o prefieren la experiencia por sobre la verdad de Dios, como quieren sensaciones más allá de lo que dice la doctrina, cuando los hermanos prefieren hacer su voluntad por encima de la voluntad de Dios, podemos decir, hay una gran inmadurez dentro de la iglesia. Una gran inmadurez. Porque todo esto, hermanos, son brotes de inmadurez. Son manifestaciones de la carne dentro de los hermanos. Un comentarista dice que esos hermanos no se preocupaban en probar los espíritus para saber si eran de Dios. Si alguna cosa les sonaba bien, ellos la creían. Si les hacía sentirse bien, ellos lo hacían. A mí me ha tocado toparme con hermanos que uno les dice la doctrina correcta, ¿no? Por ejemplo, a lo que se refiere Jesús en los evangelios, de lo que aten en la tierra será atado en el cielo. Y uno se los explica que tiene que ver con las decisiones de la autoridad. Cuando se reúne
de manera colegiada, ¿no? Y toman una determinación disciplinaria hacia un miembro de la asamblea. Pero hay hermanos que dicen, no, pero a mí me agrada esto de la idea de que yo tengo el poder para atar y desatar demonios, ¿no? Y uno dice, pero hermano, eso no es bíblico. Y la gente dice, no, pero a mí me agrada creer, así que yo lo voy a creer. Y entonces prefieren seguir atando, según ellos, ¿no? Espíritus o demonios de no sé qué, de una manera infructuosa. O a ellos les hace bien, o les hace sentir bien algo, y lo prefieren seguir practicando, aunque uno les diga que va en contra de la verdad, aunque uno les diga que eso doctrinalmente no es correcto. Pero por eso Pablo les dice, oigan hermanos, por favor no sean niños en el modo de pensar. Un niño, podemos decir también, podemos añadirle a todo este entendimiento de lo que es la inmadurez o el pensamiento infantil. Los niños también van a preferir siempre divertirse por sobre las cosas que son útiles. Siempre. Si usted le dice a un niño, hijo, ¿qué prefieres? ¿Quieres tener tu clase o quieres ver la tele? ¿Usted qué cree que va a decidir el niño? Mi amor, ¿quieres jugar? ¿Quieres que saque todos tus juguetes? O nos ponemos a leer historia, ¿no? El niño va a decir, yo quiero jugar, yo quiero divertirme. Pero cuando los hermanos tienen esta mentalidad infantil, llegan a la congregación pensando que es un tiempo para divertirse. Ahora, peor es cuando el liderazgo, los pastores, piensan que esa es algo que se tiene que suplir desde el púlpito, entretenimiento. Entonces ya no solo es infantil el que llega, sino que también es infantil el que lo promueve, ¿no? Los niños van a preferir, obviamente, la comida chatarra por sobre cualquier alimento nutritivo. Usted, déle a un niño brócoli. Sí, yo sé, los adultos también no nos gusta el brócoli. Pero sabemos que tiene muchas propiedades, muchas. ¿Y qué hacemos los adultos? Pues, ni modo, ¿no? Comemos brócoli. O las hojas verdes, pues, o sea, todos los vegetales de hoja verde que sabemos que son buenos para la salud y que previenen un montón de cosas. Pero usted dígale a un niño, mi amor, pues, hay gelatina, hay helado de yogur, hay no sé qué, o te hice una ensaladita de verduras. El niño no se la va a querer comer, hermanos. No se la va a querer comer. Pero cuando tenemos este pensamiento infantil, asumimos que la idea de llegar a la congregación es un tiempo de entretenimiento, de pasarla bien, ¿no? Chévere entre todos, cuando en realidad no venimos a eso. Lo ideal es que nos vayamos de aquí confrontados, como, me sentí identificado con algo, ¿no? Dios quiere que cambie algo en mi vida. Tengo que mejorar mi actitud en las reuniones. Tengo que venir con mejor cara a la iglesia, ¿no? No edifico a nadie llegando así con todo, ¿no? Tengo que cambiar. Por eso Pablo les dice, no sean niños en el modo de pensar, sean niños en la malicia. Ahí sí, en la malicia sean niños. Obviamente Pablo les dice, en la malicia sean niños, porque mire, el pecado de los niños comparado con el pecado de un adulto va a tener efectos muy diferentes. El pecado de un niño es poco escandaloso y podemos decir poco destructivo. Y los niños mienten, son egoístas y berrinchudos y quieren hacer su voluntad, todo esto. Pero ¿sabe qué? El pecado de un niño difícilmente va a destruir la vida de un prójimo. ¿Está de acuerdo? Es difícil. No, pastor, me están destruyendo mi vida. Pues si tu hijo te está destruyendo tu vida, hay un problema de educación. Los niños no pueden destruir la vida de sus papás. Pero el pecado de un adulto sí tiene el alcance y la capacidad destructiva de una bomba atómica, hermanos. O sea, el pecado de un adulto puede destruirle la vida al prójimo. Díganle a alguien, por ejemplo, en una relación conyugal, cuando hay pecados serios, no solo podemos ver una separación o un divorcio, pero también podemos ver vidas destruidas por el pecado de alguien en una relación conyugal.
O cuando alguien tiene tanto celo, tanto envidia que termina asesinando al prójimo, ¿no acaso eso es destruir la vida del otro? El pecado de los adultos tiene un alcance y unas dimensiones que a veces nos rebasan, ¿no? La obstinación y el pecado de alguien puede llevar a afectar a una comunidad entera o a un país entero, dependiendo de la posición desde donde se está. Imagínense un dueño de una empresa enorme o alguien en el gobierno pecando terriblemente. El alcance destructivo va a ser mucho más grande. No así los niños. Por eso Pablo les dice, miren, en cuanto al pecado, sean como niños. Ustedes también tengan sus luchas con el egoísmo, con la envidia y estas cosas, pero ¿saben qué? No sean destructivos en el pecado como lo pueden ser los adultos. Los adultos pueden llegar a una asamblea, déjeme decirle, y pecar de tal manera que pueden destruir una iglesia. Bueno, no destruirla, ¿no? Porque al final la verdad de Dios y el poder de Dios prevalece en las congregaciones cristianas. Cuando Dios es honrado, obviamente. Cuando en una iglesia Dios es echado fuera, esa iglesia es completamente derrotada por Satanás. Pero este derrotamiento viene simplemente porque los hermanos empiezan a pecar de tal manera que destruyen las líneas de autoridad, quitan, destituyen, etcétera, lastiman, y las iglesias se acaban, hermanos. El pecado de los adultos en las asambleas es destructivo, pero bueno, Pablo les dice, en cuanto a la malicia, sean como niños. No así en su modo de pensar. No en su modo de pensar. En cuanto al pensamiento, los creyentes debemos ser maduros, serios, estables emocionalmente, sensatos en nuestras decisiones, equilibrados, reflexivos, con buen criterio, con buen juicio y con discernimiento. Así es como debemos de venir a las reuniones, hermanos. Y ese es el modo de comportarse dentro de una asamblea cristiana. O usted puede pensar, pero ¿eso es para pastores? No, eso es para todos los creyentes. Eso es para todos los que formamos la iglesia del Señor. En el verso 21 dice Pablo, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Mire, acá Pablo vuelve a retomar el asunto de las lenguas. ¿Por qué? Porque dentro de la reunión cristiana, ahí en la iglesia de Corinto del siglo I, había un relajo con esto de las lenguas. Por alguna razón esos hermanos pensaban que hablar en lenguas era la cosa más espiritual. Y llegaban y rivalizaban, ¿no? Y estaban todos wiri, ¿no? Y así compitiendo. Y ahí el hermano está hablando en lenguas más alto, pues ahí voy yo. Una cosa terrible, ¿no? Y ya hablamos con más detalle este asunto de las lenguas el domingo pasado. Pero Pablo les dice acá, así pues muy brevemente, no voy a ahondar mucho en este tema porque ya lo vimos con más detalle, que este asunto de las lenguas al final representaban un juicio para los incrédulos. Dios había utilizado en el pasado las lenguas como una señal de juicio por el pecado. De modo que Pablo aquí toma una cita que viene del libro de Isaías, donde el profeta le advierte a la nación de Israel, le dice, miren, ustedes escuchan sermón tras sermón, predicación tras predicación, y no se quieren arrepentir, no quieren cambiar sus actitudes, no quieren dejar su pecado, no quieren abandonar sus idolatrías. Le dice el profeta, va a llegar un día donde en otra lengua ustedes van a ser exhortados y ni así se van a arrepentir. Ahora, esta referencia del profeta Isaías, o esta profecía, ¿no?, tuvo su cumplimiento cuando Israel fue conquistado por el pueblo asirio. De modo que cuando los asirios entraron a Jerusalén, los judíos escuchaban gente hablar en una lengua extraña que no conocían y se acordaron del juicio que iba a venir por la falta de arrepentimiento. De modo que Pablo les dice, miren, el asunto de las lenguas, Dios lo utilizó en el pasado como una señal de advertencia del juicio venidero. O sea, de modo que cuando ustedes hablen en lenguas en la iglesia, tomen en cuenta que esto en realidad puede funcionar más bien como una señal para el incrédulo.
pero no es algo como para edificar al prójimo. Es decir, no lleguemos acá pensando que si yo hablo mucho en lenguas, mi prójimo se va a ir reedificado a su casa. Dice, no, porque en general este no es el propósito de las lenguas. Es lo que está diciendo Pablo. Verso 23 dice, sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Dice Pablo. De este verso 23, nosotros encontramos varias cosas relevantes. Uno, Pablo dice, cuando toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y acá lo que yo quiero destacar como primer acto es, concepto, la iglesia somos todos. Y cuando todos nos vamos a nuestra casa, la iglesia está como esparcida en diferentes hogares. ¿Está de acuerdo? Pero dice Pablo, pero cuando la iglesia que somos todos se reúne en un solo lugar, ¿dónde nos reunimos en un solo lugar los que formamos la iglesia? En nuestra sede, ¿no? De modo tal que aquí aprendemos que la práctica de tener una sede donde todos nos podamos reunir es una cosa esencial. Por eso los que piensan, no, la iglesia puede ser células. No, la iglesia no puede ser células. La iglesia necesita un solo lugar donde alguna vez estemos todos juntos. Por lo menos una vez, o las más que sean posibles, donde todos estemos juntos. Entonces dice, cuando todos están en un mismo lugar, lo que Pablo está diciendo acá es, no podemos hacer lo que nos guste, lo que nos viene en gana, o lo que nos hace sentir espirituales. No podemos estar reunidos y cada quien gritar o lloriquear o profetizar, hablar en lenguas y cada quien hacer tener su propia agenda durante el tiempo de la reunión. Y la gente gritando por un lado aleluya y el otro gloria a Dios y así, ¿no? Mire, no está mal que la gente tenga expresiones de adoración y alabanza a Dios o durante el sermón o durante el tipo de adoración. No está mal. Si la gente de vez en vez grita un amén, un aleluya, que venga el caso. El problema es que muchas veces hay reuniones donde ni viene el caso y ahí está la gente, aleluya. No le ha tocado, ¿no? Y gloria a Dios. Y el pastor dice, bueno, entonces retomando, gloria a Dios. Y pues sí les decía, pero gloria, no, déjenme predicar, ¿no? Casi. Pero ese tipo de cosas pasaba, hermanos. Y pasa todavía. Pero dice Pablo, pues, si entran inconversos o incrédulos, no van a decir, oye, esta gente está loca. Ahora, acá destacamos un segundo concepto. Las reuniones cristianas deben de tener en consideración la llegada de gente nueva. No podemos tener una asamblea donde solo los cristianos nos sentimos cómodos. Pablo aquí claramente nos está dejando entrever que si llega alguien de primera vez que nunca ha escuchado el evangelio, que nunca ha pisado una iglesia cristiana, ese alguien no puede estar aquí como pensando, Dios mío, me van a comer vivo, ¿no? Ay, qué miedo con estos, ¿no? Varios han tenido experiencias desagradables al visitar iglesias demasiado carismáticas, ¿no? Y terminan, ¿saben qué? Asustados, espantados del evangelio. Y como Pablo dice, terminan yéndose, no, esos están locos. Están locos. Yo pensé en un momento, dije, no, algo me van a hacer a mí. Me van a iniciar a la fuerza. Entonces las reuniones deben de tener en consideración la llegada de los inconversos, de modo que esto nos lleva a pensar que las cosas que hacemos, los ministerios que operan cuando nos reunimos todos en un solo lugar, deben hacerse de tal manera que aún la gente nueva sea edificada, sea bendecida con la palabra de Dios. Que se vayan de aquí reconociendo que Dios está entre nosotros. Y no pensando, no, esta gente está loca. Mire,
solo la palabra de la cruz. Solo la palabra de la cruz, que es el Evangelio de Jesucristo, solo eso es locura para los que se pierden. El mensaje del Evangelio, el mensaje que se predica, sí, para un inconverso va a ser locura y va a decir, están locos con su predicación. Y está bien. Ya el Señor nos había advertido que esto iba a pasar y que para muchos íbamos a ser tachados de gente absurda con nuestra teología. Gente que no va a comprender por qué Dios tuvo que encarnarse. Pero cómo que nació de una virgen, pero cómo que dio su vida en una cruz. Cómo que por mis pecados yo ni peco. Entonces para muchos el mensaje de la cruz es una locura. Ya esos cristianos creen en la resurrección. Pero una cosa es que la gente de inconversa llegue aquí diciendo, no, es que el mensaje es una locura. Y otra cosa es que la gente inconversa se vaya de aquí diciendo, no, lo que hacen es una locura. Hay una diferencia, ¿no? Locura puede ser lo que predicamos, porque así va a ser para mucha gente, y para otros no, para otros va a ser poder de Dios para salvación. Pero hermanos, lo que nosotros hacemos dentro de la congregación, eso sí no puede ser calificado o tipificado como una locura por la gente que llega. Si llega un inconverso y ahí le empezamos todos a hablar en lenguas, ¿no? Como, ¿qué va a pensar? ¿No? O si llega alguien y está toda la iglesia desbordada en llanto y otros brincando y otros revolcándose en el piso, y ¿qué cree que va a pensar un nuevo? ¿Qué gaso, no? Y caminando, tratando de no pisar cuerpos porque está todo el mundo tirado en el piso. Más bien, nuestras acciones durante el desarrollo de la reunión deben ser tales que la gente que nos visite termine declarando, no, verdaderamente Dios está con ellos. Verdaderamente Dios está con ellos. Y ese debe ser el propósito último, como yo dije al principio, de todo lo que hacemos en una congregación, hermanos. No solo por los inconversos, aún por los que formamos la iglesia del Señor. Dice Pablo en el verso 24, pero si todos profetizan, y acá entendamos la profecía como la predicación del Evangelio, la exposición de la palabra de Dios desde un púlpito, dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, es decir, nuevo, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre el rostro, adorará, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Hay 6 cosas que ocurren cuando en una reunión cristiana las cosas se dan en orden y cuando se le da la relevancia que debe de tener el mensaje de Dios. Pablo menciona 6 cosas. Las 3 últimas son consecuencia de las 3 primeras. Dice, pero en las reuniones, si nosotros cuidamos la predicación, hermanos, la profecía bíblica, los inconversos que nos visiten, tanto por oír el sermón, como por su diálogo, su comunicación con los demás hermanos cuando termina la asamblea, deben de estar convencidos de que Dios existe. Dice Pablo, por todos es convencido. ¿De qué? Es convencido de que Dios existe. Un nuevo tiene que llegar aquí pensando como, no, es que de verdad la manera en cómo se comportan, la forma en cómo se aman, la paciencia que se tienen, no, qué bárbaro, Dios está ahí, ¿no? O sea, Dios existe. Dios ni en el cine son tan civilizados como en la iglesia. Deben de terminar convencidos de que Dios existe. Deben sentirse juzgados. Dice acá Pablo, por todos es juzgado, pero ¿por qué? Por su pecado. Porque el nuevo llega aquí pensando, pues yo no merezco ni el infierno ni nada, yo simplemente vivo en la libertad que tengo como ser humano. Sí, pero cuando la gente llega, es convencida de que Dios existe, pero también se siente juzgado por su pecado. Porque entonces la gente que pisa una iglesia cristiana termina siendo consciente de que Dios va a juzgar a todos por sus acciones. Y que no va a tomar por inocente al que es culpable. Y que culpables somos todos. Absolutamente todos. La persona también
Dice, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Esto quiere decir que se va a sentir expuesto, descubierto delante de Dios. Porque siempre pasa, hermanos, que la gente llega a una iglesia y dice, no, algo le dijeron al pastor. Estaba hablando, o sea, cosas que solo yo, ¿no? ¿No le pasó a usted cuando llegó por primera vez a la iglesia? Y de repente uno siente como que no, el sermón es para mí. No, el que me invitó, qué mala onda, voy a hablar con él. ¿Por qué me expone de esa manera, no? Claro, lo oculto del corazón se hace manifiesto. Es imposible que alguien llegue a la iglesia y que estemos predicando el Evangelio de Jesús, la verdad de Dios, la revelación bíblica correcta, y la gente no termine convencida. No, Dios existe, me siento culpable por mi pecado, creo que tienen razón, merezco el infierno, pero también se sienten expuestos delante de Dios. Empiezan por reconocer que Dios es omnisciente, hermanos. Que Él sabe todas las cosas y que no hay nada que yo le pueda ocultar a Dios. Este efecto produce o trae como consecuencia el que la persona se humille delante de Dios. Acá Pablo dice, bueno, que se postre, ¿no? Entonces de ese modo se va a postrar sobre el rostro, es decir, va a tener una actitud de humillación. Como, no, qué tremendo. No solo se va a humillar, sino que va a reconocer la autoridad suprema de Dios. Por eso dice, y adorará a Dios. Es decir, va a reconocer que la autoridad más alta por sobre todas las cosas la tiene el Señor. Y por último va a declarar o reflexionar, ¿qué cosa? ¿Qué dice su Biblia? Que verdaderamente, ¿qué? Pero díganlo en voz alta, que Dios está entre nosotros. Si nosotros tomamos la doctrina apropiadamente sobre el desarrollo de los sermones y hacemos a un lado nuestro gusto, nuestra preferencia y decimos, no, ese es el orden de Dios para todas las cosas. Y vamos a venir aquí entendiendo que venimos a edificar y ser edificados por nuestra actitud de amor y por el ejercicio de los dones que Dios nos ha dado a todos. De ese modo, hermanos, la gente que nos visite se va a convencer de la existencia de Dios. Se va a sentir juzgada por su pecado, descubierto ante la omnisciencia de Dios. Algunos se van a salvar y se van a humillar delante de Dios y van a reconocer la autoridad de Jesucristo en sus vidas. Y van a confesar, Dios está en esa asamblea. Dios está en esa asamblea y yo quiero regresar. Cuando uno reconoce la presencia de Dios, uno dice, no, yo quiero estar ahí. Yo quiero estar bien con Dios. Pero eso es el resultado, hermanos, de tener una doctrina correcta. Y que la doctrina sea la que gobierne las acciones, las decisiones, los ministerios, los servicios que ocurren en el desarrollo de nuestras reuniones. Toda reunión cristiana, hermanos, debe tener una exposición de la palabra de Dios que sea bien comprensible, ya lo dijo Pablo, bien comprensible. No solo por el idioma que utilizamos, sino que el contenido también debe ser tal que hable a mi corazón, que me confronte, que me exponga delante del Dios grande. Que yo caiga en la conclusión, yo tengo que cambiar y dejar este pecado, esta actitud, esta otra cosa. Si cantamos en la iglesia, alabanzas. Si predicamos, si enseñamos, si servimos, si consolamos, si ofrendamos, si todo lo que hacemos en la iglesia tiene este propósito de que todos los demás puedan terminar reconociendo que Dios está en medio de este pueblo, hermanos. Cada actividad que hacemos debe producir esta convicción de que Dios está entre nosotros. Continúa Pablo en el verso 26. Dice, ¿qué hay pues, hermanos? ¿Qué hay? Es decir, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre, hermanos, cuando se reúnen? ¿Qué cosas están sucediendo cuando se reúnen? Pregunta Pablo. ¿Cada uno de vosotros tiene salmo? ¿Tiene doctrina? ¿Tiene lengua? ¿Tiene revelación? ¿Tiene interpretación?
hágase todo para edificación. Bueno, acá también nos deja una pista. ¿Qué cosas podemos llegar a la reunión y ver ocurrir? Pablo dice, bueno, ¿qué hay cuando se reúnen? ¿Hay salmos? Eso es como una referencia, hermanos, a la alabanza o a los himnos. Con lo cual, que en una asamblea cristiana nosotros tengamos cantos para Dios es correcto. Los cantos son salmos, hermanos. Y los salmos son cantos también. Entonces, tener nuestro tiempo de alabanza y adoración es correcto. Y fíjese cómo incluso Pablo es la primera cosa que él menciona. Oye, ¿qué ocurre cuando ustedes se juntan el domingo? ¿Hay alabanza? Es lo primero que preguntan, ¿no? ¿Hay salmo? ¿Hay alabanza? Oye, pastor, pero no, ahí no dice que deba haber batería. No lo dice, pero tampoco lo prohíbe, ¿no? Acuérdense que Pablo ya enseñó un principio. Todo lo que no está prohibido nos está permitido en la medida en la que sea de edificación. Si tener una batería, si tener una guitarra eléctrica nos bendice, nos edifica con una mejor alabanza, la vamos a tener. La vamos a tener, ¿no? Ah, pero es que si hay un solo hermano que no le edifique la batería, no, bueno, si hay un solo hermano que, pues ya le diremos, ámenos, ¿no? Ámenos. Ténganos paciencia un rato. Entonces dice que hay salmos, luego dice Pablo, hay doctrina, es decir, hay enseñanza, hay predicación. Se les está exponiendo bien, correctamente desde el púlpito, lo que dice la palabra de Dios. Eso es la doctrina. La doctrina es enseñanza. Entonces dice Pablo, ¿hay salmo? Oye, ¿después tienen enseñanza? Y yo sé que están pensando, no hay anuncios, pastor. Sí, ya sé. Aquí no había anuncios. Pero los anuncios no le hacen daño a nadie. Y son necesarios tener anuncios. ¿O no? No, el grillito. Claro que necesitamos anuncios, si no, ¿cómo se va a enterar usted de que se pospuso la reunión del taller de la conversación? ¿Cómo se va a enterar usted si hay un evento nuevo en la iglesia? ¿Cómo va a saber usted si hay un hermano en necesidad de oración? ¿Cómo se va a enterar si de repente estamos funcionando con reservaciones? Si no se lo anunciamos. Los anuncios tienen una función muy práctica, hermanos. Entonces, bueno, Pablo no lo menciona porque se ve que no había necesidad de anuncios. Pero bueno, no nos hace daño, así que podemos tener anuncio en la reunión. Y se tiene en lengua, bueno, hay iglesias donde el tiempo de hablar en lenguas puede ser un tiempo especial, ¿no? Y está bien si hay iglesias donde, bueno, y tenemos nuestros 5 minutos en lenguas y todos, guara, ¿no? Está bien. Ya se les dio un espacio, sus 5 minutos para hablar, está bien, ya. Dice Pablo, ¿tienen revelación? Es decir, transmisión del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Tiene interpretación? Y aquí podría bien caber un etcétera, pero Pablo en lugar del etcétera, él dice, hágase todo para edificación. Es decir, si ustedes tienen reunión de niños, háganlo para edificación de los niños. Hay reunión de adolescentes, háganlo para edificar a los adolescentes. ¿Que hay cafetería? Háganlo para edificar a los que llegan con hambre. Lecheros expresos y no sé qué, pues para edificación del cafetero también, ¿no? Por ejemplo. Todo lo que hagamos en la congregación, hermanos. Que si ordenamos las sillas, que si ponemos esto, que si hay un orden, que si el acomodo, todo tiene que ver con la edificación, no con el capricho de nadie, ¿no? Todo, dice, todo lo que hagan en la asamblea, hágase para él. Que si tenemos una área reservada para mamás con lactantes, que si para niños, que hágase todo para edificación de los que no lactan, de los que sí lactan, de los que son mamás, de las que no son mamás. Es decir, si hay alguna actividad dentro del desarrollo de una asamblea que no edifique, no se debe de hacer. Si hay un canto que no edifica, no se debe cantar. Si hay un mensaje que no bendice espiritualmente, no se tiene que predicar. Pues no se trata de solo, bueno, pues alguien que diga algo en el púlpito. No se trata de eso. No se trata. Si no hay algo que edificar y que bendecir espiritualmente al prójimo, entonces no se tiene que hacer.
¿Qué hay cuando nos reunimos todos como un cuerpo? La iglesia somos todos. Y cuando nos vamos a la casa, la iglesia está dispersa en un montón de hogares. Pero cuando la iglesia se reúne en un solo lugar, entonces ahí hay normas que deben de ocurrir. Y todo debe hacerse con un ánimo de bendecir al prójimo. Y que si llega gente nueva, esa gente nueva se convenza de Dios, se sienta juzgada por su pecado, se termine convirtiendo al Señor, reconozca el señorío de Cristo y termine confesando, no, Dios está con los creyentes, Dios está con los cristianos. Todo lo que hagamos, hermanos, debe hacerse para edificación. Todo. Edificación es la traducción de un término griego que se escucha oikodome. Esta palabra oikodome denota el acto de construir. Y se usa, fíjese, se usa figuradamente en el Nuevo Testamento en el sentido de la edificación o promoción del crecimiento espiritual y el desarrollo del carácter del creyente por la enseñanza o por el ejemplo. El oikodome expresa el efecto fortalecedor de la enseñanza o de otros ministerios y comunica la idea de progreso resultante de un esfuerzo paciente. Es decir, domingo tras domingo, jueves tras jueves, sábado tras sábado, y pasan los años y pacientemente los hermanos van creciendo, van madurando, hermanos. Obvio, es un trabajo paciente. Si nos regresamos al ejemplo de Pablo de los niños, uno no le puede exigir a los niños, mira, mijo, para mañana más vale que tengas mentalidad de adulto. No se puede. Uno pacientemente va formando al niño en su carácter, en su dominio propio, en su control emocional, en su control de esfínteres, en todo. Pues uno lo va formando en la cultura alimenticia. Mira, hijo, es que tienes que comer esto, tienes que aprender a comer lo otro, es necesario cepillarse los dientes, y así, año tras año, pacientemente, hasta que los niños empiezan a ser adolescentes, y hay que seguir con paciencia, y luego jóvenes, y hay que seguir con paciencia, llegan adultos, y bueno, ya menos paciencia, pero todavía, hasta que llega el día donde ya, hijo, ya tengo que soltar, tienes 60 años, ¿no? Déjame irme al cielo en paz. Qué tremendo, ¿no? Oikodome es la construcción, es la edificación paciente. Domingo tras domingo, jueves tras jueves, sábado tras sábado. Un año tras otro año. Pero ¿sabe qué? Debe haber avance. Obviamente ningún pastor puede tener el sueño, el sueño iluso o guajiro de que no, después del sermón de este domingo yo espero que ya toda la iglesia cambie. No, eso es imposible. Es imposible. Se va uno trabajando con paciencia y predicando y enseñando y volviendo a enseñar los mismos principios una y otra vez. Efesios 4:11 dice, y él mismo, hablando de Jesús, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, la responsabilidad primaria de los líderes de una asamblea, ¿cuál es? Edificar. Ese es el propósito más elevado de todo servidor en una asamblea, y principalmente de los líderes en una asamblea. Aquí Pablo mencionó, bueno, apóstoles no hay, pero dice, pero los profetas, evangelistas, pastores, maestros, todos los que forman de alguna manera el liderazgo de una iglesia, ellos deben de saber, yo tengo un rol esencial en la iglesia, y es edificar a los demás. En los que somos líderes recae primariamente esta responsabilidad. Ahora, no piense usted como, uy, ya la libramos, ¿no? No. 1 Tesalonicenses 5:11 dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Es decir, la labor de edificación también recae en todos los hermanos, aún en los que no son líderes en la iglesia. Iniciando esta charla, yo dije, venimos acá con un propósito, edificar y ser edificados.
Usted llega a la asamblea y debe venir con esta actitud de yo tengo que edificar a mis hermanos. No estoy aquí nada más para recibir bendición. Yo tengo que ser de bendición. Yo tengo que ser parte de la respuesta a la necesidad de mi iglesia. Esta responsabilidad de edificar unos a otros incluye también a los líderes, hermanos, en el sentido de que usted también es responsable de edificar a sus pastores. Los pastores tenemos esta responsabilidad primaria que Dios nos ha delegado, edificar a la iglesia del Señor, por la cual Cristo dio su vida. Pero es responsabilidad también de las ovejas edificar a sus líderes y pastores. Eso pastor, pero eso está re duro, ¿no? No está re duro. O bueno, no sé cómo. Bueno, pregúntele a Dios, Señor, ¿cómo edifico yo también a los líderes de la iglesia? ¿Cómo los puedo yo bendecir? ¿Cómo puedo edificarles? Yo le aseguro que Dios le va a contestar. Más de 3 cosas, se lo aseguro. A, B y C. Dios, ¿no? Así. Bueno, ¿quieres saber? Dios le va a contestar, hermanos. Romanos 15:2 dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. ¿Cómo puedo yo edificar a mi prójimo, entendiendo a mi prójimo como cualquiera, incluido el pastor o los líderes? Bueno, haz lo que tú tengas que hacer en esta asamblea con el ánimo de agradar para edificar. Agradar al prójimo. Es decir, no hagas las cosas solo que a ti te convienen, que a ti te gustan o que a ti te hacen sentir más cómodo. Haz aquello que bendice al otro. Toma las actitudes que van a hacer que el otro se vaya exhortado, desafiado o confrontado. Regresamos a nuestro pasaje, por favor, en Corintios 14:27. Dice Pablo, continúa Pablo con esto de las lenguas, si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Nuevamente, para las iglesias que tienen su agrado por el tiempo de las lenguas, está bien, pero dice Pablo, miren, si ustedes en la iglesia quieren tener un tiempo, ok, pero háganlo, dice, ¿cómo? Por turno. Y esto es un principio, hermanos. Todas las cosas en la asamblea se tienen que hacer, ¿cómo? Por turno. Ahora, yo sé que no nos agrada esto del turno, ¿no? Sí, somos bien, a veces carnales impacientes, pero hay que aprender a tomar el turno, hermanos. Por turno implica que las cosas no se pueden hacer todo al mismo tiempo, ni en el mismo lugar. No sería de bendición. Si usted llegara a la asamblea y diga, a ver, a la izquierda, los que quieren primero alabanza, a la derecha, los que quieren empezar con el mensaje. ¿No? Al fondo los niños, por favor, con su maestro, pero aquí en el mismo auditorio, porque queremos sentir el calor humano, todos juntos. Entonces, imagínense una reunión donde todos, todo ocurriendo simultáneamente, ¿no? Ahora sentí ganas de adorar, me paso a los del otro lado, ¿no? Y luego, no, pero como que quiero aprender algo, me voy para la derecha, donde está predicando el hermano. No, pues obviamente eso va a ser un relajo. Va a ser totalmente un desorden. Las cosas tienen que ocurrir por turno, una cosa primero, otra después, y así sucesivamente. Una reunión de mujeres, luego una reunión de niños, luego una de varones, luego una de no sé qué, y así. Cada cosa tiene su propio tiempo, su propio espacio, su propio lugar en la iglesia. Y hay que saber esperar, ¿no? ¿Las mujeres esperan pacientemente las reuniones de mujer o no? Exactamente así, sin amén, como debe ser. Sin amén, ¿no? Y los hombres, no, pues pastor, pues los hombres ya tienen siglos que no tenemos reunión de varones. Póngase a orar para que tengamos pronto nuestra reanudación de reunión de varones. Amén, así es, así, amén, amén. Las mujeres no dicen amén, pero los hombres sí. Entonces, pero por turno, todo tiene su turno.
Versículo 28 dice Pablo, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente, dice Pablo, si en la iglesia no hay un intérprete, no tiene sentido que los hermanos lleguen a ejercer el don de las lenguas. ¿Para qué? Si no van a saber ni lo que se dice. Bueno, pero tomamos este principio y lo traemos a la congregación y ¿qué decimos de la reunión? Si un acto, una actividad o un ministerio no edifica, no se tiene que hacer, hermanos. Si algo no edifica la congregación, no tenemos que hacerlo. Pablo dice en cuanto al don de las lenguas, si no hay intérprete, mejor cállese. Pero es que ese tono, pastor, está rudo. Sí, pero pues así lo escribió. Si no hay un intérprete, ¿qué dice? Calle en la iglesia. Por favor, no se ofenda, mira, hermanito, lindo, precioso, guarde silencio en la iglesia. No, calle en la iglesia, ¿no? Ándele. Hasta yo sentí, ¿no? Dice, y hable para sí mismo y para Dios. No porque algo, hermano, sea sensacional o espectacular, tiene que ser llevado a cabo en la congregación. No, hermanos, eso no. Solo aquello que termina siendo de edificación para todos. Solo aquello que puede llegar a producir esta convicción en todos los que están sentados de que no, es que Dios está en medio de nosotros. El tiempo de adoración, de alabanza, la predicación, los ministerios que operan durante el tiempo del sermón. No, Dios está entre nosotros, hermanos. Nos bendice, nos edifica, nos consuela, nos da esperanza, nos confronta, nos conforta, etcétera, etcétera. Me voy a brincar hasta el versículo 40, dice Pablo, pero hágase todo decentemente y con orden. Todo lo que ocurre, hermanos, en el desarrollo de una asamblea debe hacerse decentemente y con orden. Decentemente quiere decir que deben ser cosas apropiadas, adecuadas para que ocurran en el contexto de una iglesia. Y con orden. La palabra orden también transmite la idea de algo que está apegado a la ley. Es decir, Pablo dice, hágase todo con decencia, pero también hágase todo con doctrina. La doctrina es parte de la ley de Dios, hermanos. Así es como deben operar nuestras reuniones. Así que ya lo sabe, hermanos, usted llega acá, no venimos con el ánimo infantil de, no, yo quiero divertirme, yo quiero entretenerme, yo quiero jugar, yo quiero comida chatarra, no, venimos al brócoli, ¿no? Venimos a la dieta que es saludable, a la dieta que sirve, ¿no? La proteína, el carbohidrato, pero el de buena calidad, ¿no? Y todo. Venimos para edificar y venimos para ser edificados. Amén. Vamos a orar. Pónganse de pie en su lugar, por favor. Padre, queremos agradecerte que tú nos enseñas tantas cosas, Señor, nos formas, Señor, nos desafías en nuestro propio pensamiento y tú siempre nos llevas a más, Señor. Es tu voluntad, Padre, que como iglesia crezcamos, que maduremos, que cada vez mostremos más evidencia de tu presencia entre nosotros, Señor. Y queremos, Señor, anhelamos de todo corazón que cada hermano que llega y que cada persona nueva que nos visita termine y salga de aquí pensando que verdaderamente tú estás en medio de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a que todas las cosas que hagamos en la iglesia sean de edificación para el prójimo. Cada actividad, cada ministerio, cada pequeña o grande cosa que hacemos, que tenga como ese propósito último, Señor, bendecir espiritualmente al prójimo, Señor. Ayúdanos a todos a llegar a la iglesia, a llegar a la congregación con este ánimo maduro de decir, yo quiero ser bendición también a mis hermanos. Yo quiero traer respuesta a mi iglesia. Yo quiero ser parte de los que edifican. Yo quiero ser parte de los que construyen el edificio espiritual. Ayúdanos, Señor. Solo tú puedes llevarnos a pasar del querer
al hacer, Señor. Llévanos a más, Señor. Necesitamos crecer aún más, Señor, si queremos cumplir todo, Señor, el plan que tú tienes para esta congregación. Pero necesitamos madurar. Dejar, Señor, el infantilismo y el pensamiento inmaduro para crecer en el amor por el prójimo. Para que ejerzamos los dones que tú has derramado en esta iglesia con un propósito de bendición a todos los demás, Señor. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias te damos, Padre Santo. Gracias. Gracias por lo que tú haces en nosotros, en esta iglesia. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Muy bonito domingo. Aleluya.